Leo semchaniabu. Keche mal lea. Leo semchiokwe. Que tui es la respuesta. Haisiwa. Kamontigua. Inepo hu uye mastame. Teodoro Buitimea Flores. Uye mastame. Frankie. Con el afecto y el respeto de siempre los saludo y los invito a que en este día aprendamos un poco de cultura o de historia, pero se presta para las dos clases. Es el tema de la llegada de los religiosos a la nación de los yaquis. Yo le he puesto como título Conquista espiritual y resistencia. Es algo, temas importantes, temas que están vigentes todavía en nuestros días. Todavía está esa parte en este nuevo milenio, se hace pinceladas de presencia, quizás no en su totalidad, pero sí dan unos flashazos que nos hablan de esa parte que hoy vamos a compartir con ustedes. Espero pues que la disfruten. Bien. En la clase pasada hablamos acerca de la llegada de los jesuitas, que fue en el año de 1617. Pero antes de su llegada hubo resistencia. No todos los yaquis estaban convencidos y aceptaban de que los religiosos llegaran aquí a la nación. Ellos, recordemos que en su libro Andrés Pérez de Rivas nos informa que ellos, los yaquis, no tenían ninguna divinidad, no creían en nada de estas fuerzas fuera de un Dios, que para ellos solamente existía ese Dios Padre, que es el Padre Sol y la Madre Luna, pero también que ellos se consideraban partes o hijos del Huya Ania, del hermano venado, del hermano de todos los yoaguas, de todos los animales, ¿sí? Y la madre tierra. Pues también decía en este libro que estos naturales o bárbaros le tenían un temor muy importante a los hechiceros, a los brujos. ¿Ven? Les comparto sobre este punto de un personaje importante de nombre Nacabeba. Nacabeba era un hechicero muy importante de esos años. Y entonces él era uno de los que se oponía a que tuvieran presencia religiosa dentro de la nación de los caitas, y le da muerte a un religioso muy importante de nombre Fray Gonzalo de Tapia, muy joven. Fíjense cómo nos los comparte en los triunfos de nuestra Santa Fe Andrés Pérez de Rivas. Era un sacerdote amoroso, muy entregado, quería servir, pero la formación, la constitución y la percepción de Nacabeba era totalmente opuesta a lo que él traía. Y nos dice en su libro, dice que Nacabeba hizo de alguna manera las paces con él, quiso hacerlas, y entendió el padre el mal oficio que hacía Nacabeba y el grande tropiezo y escándalo que era para la cristianidad su trabajo.
Entonces, Nacabeba empezó a trabajar la forma. Y llega un momento en que se acerca al padre Fray Gonzalo de Tapia. Y al tomarle la mano, le da la mano al padre creyendo que se la va a besar. Y Nacabeba le propina un golpe con un mazo. Pero para eso ya tenía otros aliados y le dan muerte a este buen religioso. Es parte de la resistencia de los caítas contra los religiosos. Un acto de resistencia sobre la venida o llegada de los primeros religiosos de Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio a la nación de los yaquis es el que sucede el 17 de abril de 1617. Había una comitiva donde venían los yaquis, pero también venían Tomás Basilio y Andrés Pérez de Rivas. Tomás Basilio era un joven estudioso. Entonces se había confabulado emboscarlos y darle muerte a este joven, a Tomás Basilio. Pero un yaqui que venía dentro de la comitiva custodiando a los religiosos, supo y le informó, y de esta manera se pudo frustrar este hecho que nos narra Spicer en su parte que dice: en el mes de abril del año de 1617, ¿sí?, fue el momento en que se pensaba realizar este acto contra estos religiosos. Pero, de acuerdo al tema, era un momento de resistencia de los yaquis. Era un momento que no estaban de acuerdo. Recordemos que lo que pasó en el momento en que Nacabeba le da muerte a Fray Gonzalo de Tapia. También un momento de fuerza de yaqui, de indio, que no aceptaba. Estos religiosos, cuando llegan aquí a la nación o al río Yaqui, se dan cuenta que ellos no tienen ninguna adoración, que son ateos, que solamente adoran al sol, a la luna, y que se consideran parte de ese universo llamado Huya Anya, y la tierra que la consideran como una madre. Cuando llegan por primera vez, la población son arriba de los 30,000 yaquis. Empiezan a hacer su trabajo, empiezan a conformarlos, pero no luego. En el 1620 empiezan a hacer templos, 8 templos, y a conformar las 80 rancherías alrededor de estos templos. Así es como aparecen los pueblos del Espíritu Santo: Cocori, Santa Rosa de Lima, Vasco, San Ignacio de Loyola, Torim, la Natividad del Señor, Bicam, la Santísima Trinidad, Potam, Corpus Christi, Raum, Santa Bárbara, Wiribis, San Pedro y San Pablo, BN. Recordemos que estos religiosos eran de la orden de San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús. Eran personas
altamente preparadas que traían y trajeron a los yaquis un nuevo conocimiento. Un conocimiento que hasta la fecha el yaqui está viviendo y conviviendo con este conocimiento que desde ese año a la fecha les ha traído. Bien, cuando los religiosos empiezan a hacer su trabajo de bautizar, los hechiceros, que no eran otra cosa que los jitebís los consideraban los religiosos como brujos, y así están estigmatizados actualmente a todos los jitebís yaquis. Pues los jitebís corrieron la voz de que el bautismo mataba a los niños y mataba a la gente. Se corrió, y era tal la fuerza que tenían los jitebís o hechiceros, que muchos se alejaron, muchos se fueron. Poco a poco se fueron acercando a recibir el sacramento del bautismo. Desde ahí la importancia de un jitebí, cómo ellos tenían esa fuerza de conversión del pensamiento del yaqui. ¿Ven? Es importante. ¿Qué nos aportó la llegada de estos religiosos que, a decir verdad, unas personas muy preparadas, que tenían conocimiento, aparte de la parte eclesiástica, la parte teológica, tenían conocimientos de la convivencia en comunión, en una comunidad, agricultura y conocimientos varios? Ya para terminar, lo que nos aportaron los religiosos, entre muchas cosas, la agricultura, la ganadería, el hacer ladrillos o adobes, hacer una forma diferente de vivir. Recordemos que los yaquis vivían de la cacería, del cultivo de la calabaza, del maíz. Pues le trajeron otros nuevos cultivos, el trigo, la cebada, entre muchos. Entonces, aparte de esto, los religiosos trabajaron con un programa enfocado a la evangelización, y por tal motivo trabajaron con una persona importante hasta la fecha, que es el maestro de la iglesia, el temastimol. Lo prepararon, lo formaron para que él fuera el portavoz de lo que la religión estaba haciendo dentro de la comunidad. Aparecen las iglesias. Dice en un libro, una parte del libro, que los yaquis no solamente ya no querían escuchar misa los domingos, querían misa todos los días. Entonces también nos regalaron, hasta la fecha muy valioso, lo que son las danzas. La del matachín, que no es otra cosa que la llegada de Hernán Cortés, y la Malinche. La cruz, una cruz tan importante que existe dentro de la familia de los yaquis, en el saludo, y en muchas partes vemos la cruz. El ritual de la representación de la vida y muerte de Jesucristo a través de la Cuaresma. Los pastores. Pero no solamente eso, lograron también hacer el sincretismo cultural de las danzas, tanto del pascola, del venado,
del coyote, del cuervo, y le dieron ese sesgo religioso. Vamos a hablar más a detalle en las clases próximas para ver en qué parte está ese sincretismo del que le estamos hablando. Por mi parte, pues es todo lo referente a este tema tan importante que es conquista espiritual y resistencia. Espero que les haya gustado. La recomendación de siempre, hablen yaqui. Y tú que hablas otra lengua original, háblala. Nosotros te invitamos a que hables lengua yaqui. Tu aliosemchiokue uttesia. Y tote vitne.